Michael Douglas siempre afirmó que su vida cambió en 1998, mucho antes de que nadie sospechara la oscuridad que más tarde se arraigaría en su matrimonio. Vio por primera vez a Catherine Zeta-Jones en la pantalla con la máscara del zorro, mientras se recuperaba de una operación de espalda e intentaba liberarse de los hábitos y adicciones que habían marcado silenciosamente la década anterior de su vida. A sus 54 años, era un hombre que entraba en la recta final de la mediana edad. Exitoso, sí, pero también marcado por el divorcio, los escándalos sensacionalistas y la constante presión de ser hijo de Kirk Douglas. Conocía el éxito de primera mano, pero la paz interior se le escapaba. Y cuando vio a Catherine en esa pantalla, algo cambió. Tenía 29 años. Era radiante, perspicaz, llena de promesas. Todo lo que temía ya no era él. Cuando la conoció en el Festival de Cine de Deauville, en Francia, ese mismo año, irradiaba encanto e inseguridad. Intentó impresionarla hablando con seguridad, disimulando su miedo con bravuconería. «Seré el padre de tus hijos», dijo, una frase que pretendía ser ingeniosa, memorable e inolvidable. La respuesta de Catherine no fue ninguna de esas. Lo despidió con cortesía pero con firmeza, dejándole una punzada de humillación que no había sentido en años. Para Michael, ese momento fue como la primera pequeña grieta en una historia que esperaba que fuera perfecta, un recordatorio de que ella no era una mujer a la que pudiera doblegar con confianza o estatus. Pero Michael Douglas no era un hombre que se rindiera fácilmente, sobre todo cuando algo o alguien lo conmovía profundamente. Cuando Catherine se marchó a Escocia para rodar La Trampa, él se encargó de que le enviaran rosas a su hotel. Ella conservó la tarjeta que acompañaba al ramo durante más de 20 años, un símbolo silencioso de un momento decisivo. Fue entonces cuando se permitió verlo no como un estereotipo de Hollywood, sino como un hombre que intentaba desesperadamente empezar de nuevo. En diciembre de 1999 se comprometieron. 8 meses después, en agosto de 2000, nació su hijo Dylan. En noviembre de ese año, se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York, rodeados de Tom Hanks, Steven Spielberg, Anthony Hopkins y decenas de estrellas de Hollywood, para intercambiar votos que parecían sacados de un cuento de hadas. Catherine lució un vestido de David Emanuel. Su hijo pequeño fue llevado en brazos hasta el altar. El mundo veía glamour, destino, perfección. Pero bajo ese brillo, Michael intuía algo más. Sombras que se formaban silenciosamente en los alrededores. La carrera de Catherine despegó. Ganó un Oscar en 2003, estando embarazada de su hija, Caris. Su carrera estaba en pleno auge, era imparable, magnética. Michael, mayor y cada vez más consciente de sus limitaciones, sentía orgullo, pero también un temor silencioso. Intentó seguir el ritmo, pero la edad ya le susurraba la verdad que no quería oír. Aquellos primeros años estuvieron llenos de amor, éxitos y logros extraordinarios. Sin embargo, también sembraron las primeras semillas de inseguridad y desequilibrio. Mirando hacia atrás, Michael admitiría más tarde que incluso en los días más felices, sentía el peso de un futuro del que no estaba seguro de poder escapar. Un futuro en el que podría volverse demasiado viejo, demasiado cansado
demasiado frágil para la mujer que adoraba, la enfermedad que lo cambió todo. Para 2010, las grietas en el matrimonio de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones ya no eran invisibles. Durante años, Michael intentó seguir el ritmo de Catherine. Su ímpetu, su juventud, su carrera en ascenso y el magnetismo que atraía al mundo. Ella tenía 41 años, en la cima de su carrera. Él tenía 66 y cargaba con décadas de estrés, cirugías, adicciones y el peso cada vez mayor de la edad. Se esforzó por parecer inquebrantable, pero la distancia entre ellos se hizo mayor con cada año que pasaba. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un médico le comunicó en voz baja que tenía cáncer de garganta en etapa 4. La noticia irrumpió en sus vidas como un mazazo. De la noche a la mañana, Michael pasó de ser un hombre que controlaba su mundo a alguien que no estaba seguro de sobrevivir al mes siguiente, y mucho menos a la próxima década. Más tarde admitió que lo primero que pensó no fue miedo a la muerte. Temía dejar a sus hijos sin padre y obligar a Catherine a cargar con sus vidas sola. Pero el miedo no suaviza la realidad de la enfermedad. El tumor se ubicaba en la base de su lengua, lo que le causaba dolor al comer, dificultad para hablar y un esfuerzo constante al respirar. Los tratamientos de quimioterapia y radioterapia fueron tan brutales como el propio diagnóstico. Para Catherine, el cambio fue aterrador. De repente, la diferencia de edad de 25 años que los tabloides habían ridiculizado durante años se convirtió en una dolorosa realidad. Observó cómo el hombre fuerte con el que se había casado se convertía en alguien frágil, exhausto, a veces incoherente por el dolor. Dormía en sillas a su lado. Le sostenía la mano durante interminables episodios de náuseas e intentaba mantenerse serena incluso cuando sentía que se derrumbaba. No tenía espacio para derrumbarse, no cuando su esposo luchaba por su vida, no cuando el mundo observaba cada uno de sus movimientos. Hollywood la elogiaba como la esposa devota, la mujer que nunca se separaba de él. Pero nadie vio las noches en que lloraba en silencio en el baño para que Michael no la oyera. Nadie vio la culpa que cargaba, el miedo a no ser lo suficientemente fuerte para él, la impotencia que la consumía. Él la necesitaba y ella le dio todo lo que tenía. Pero el costo emocional era insostenible. Cuando Michael entró en remisión a principios de 2011, el mundo estalló en aplausos. Apareció en la televisión nacional anunciando que estaba libre de cáncer, pero Catherine se derrumbó de alivio. Meses de tensión, miedo y represión emocional finalmente la alcanzaron. En la primavera de 2011, ingresó en un tratamiento para el trastorno bipolar 2, revelando una verdad que había intentado ocultar incluso a sí misma. Estaba exhausta, agotada y psicológicamente destrozada. Michael, que se recuperaba físicamente, se enfrentó a una dolorosa realidad. Su enfermedad le había arrebatado a Catherine partes de ella que quizás nunca recuperaría por completo. Mientras el público presenciaba una recuperación milagrosa, su matrimonio se tambaleaba silenciosamente bajo el peso del trauma, el sacrificio y el temor tácito de que ninguno de los dos volviera a ser el mismo. La separación. Nadie la vio venir. Para 2012, la ilusión de estabilidad se había desvanecido por completo
aunque el público aún creyera en el cuento de hadas. Catherine Zeta-Jones había ingresado en centros de tratamiento para controlar su trastorno bipolar tipo 2, una condición que había mantenido oculta durante años. Estaba agotada tras meses de ser el pilar emocional de Michael durante su lucha contra el cáncer, agotada de mantener un hogar unido que giraba en torno a la supervivencia en lugar de la alegría. Al mismo tiempo, Michael intentaba recuperar la confianza que había perdido, no solo como hombre o actor, sino como esposo que temía haberle causado a su esposa más dolor del que merecía. Ambos se estaban recuperando, pero no juntos. Sanaban como dos personas en lados opuestos de un puente roto, cada una con heridas que la otra ya no era capaz de curar. La diferencia de edad, que durante mucho tiempo se había descartado como chismes de la prensa sensacionalista, se convirtió en una verdad ineludible en su hogar. Catherine rondaba los 40, aún llena de ambición y capacidad, ansiosa por recuperar el impulso tras años de inactividad. Michael, a finales de sus 60, sentía que su ritmo de vida se ralentizaba de una manera que ya no podía ocultar. Su cuerpo ya no era tan fuerte. Su energía fluctuaba y temía, en silencio y constantemente, que Catherine lo viera más como una responsabilidad que como una pareja. Para 2013, la distancia emocional entre ellos se había convertido en un espacio silencioso y frío que ninguno sabía cómo cruzar. Y en agosto de ese año, tras casi 13 años de matrimonio, se separaron. Sin gritos, sin discusiones acaloradas, solo dos personas exhaustas, reconociendo la verdad que había permanecido latente durante demasiado tiempo. Catherine se marchó con los niños, necesitando aire, claridad, recuperar partes de sí misma que se habían desvanecido durante años de cuidados y tensión emocional. Michael se quedó en Nueva York, solo por primera vez en décadas. Regresó al Festival de Cine de Deauville poco después de que se anunciara la separación, el mismo lugar donde conoció a Catherine en 1998. Quienes lo vieron comentaron que se veía más delgado, más viejo, como si rememorar aquel momento solo acentuara lo mucho que había cambiado. En las entrevistas, evitó culpar a nadie. «Estamos intentando arreglar las cosas», les decía a todos, prefiriendo la diplomacia a la confesión. Pero sus amigos sabían que estaba de luto, lamentando una pérdida que no trae consigo la superación personal, la pérdida de la esperanza. Catherine también fingía estar bien. Desfilaba por alfombras rojas, sonreía ante las cámaras y concedía entrevistas que aparentaban estabilidad. Pero tras bambalinas se ahogaba en la culpa, el agotamiento y el resentimiento. Durante años había relegado su carrera a un segundo plano, sacrificando papeles en películas, compromisos y sueños personales porque Michael la necesitaba. Ahora, separados, ella luchaba por conciliar el amor que aún sentía con el daño emocional que ya no podía negar. A principios de 2014, volvieron a aparecer juntos en eventos públicos, cautelosos, educados, casi frágiles. Los fans celebraron lo que parecía una reconciliación, pero los allegados no estaban convencidos. Su reconciliación se basó en los hijos, la nostalgia y el deseo de evitar la destrucción total de la familia, más que en una verdadera sanación. Regresaron a la misma casa, pero Michael admitió más tarde que volvieron siendo personas diferentes, marcados y con cicatrices por años de enfermedad,
presión y sacrificio emocional. El matrimonio sobrevivió a la separación, pero sobrevivió en silencio, cojeando, sostenida por el esfuerzo más que por la facilidad. Los años de silencio y la verdad que la edad no pudo ocultar. Con el paso del tiempo, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones intentaron reconstruir una vida que ya mostraba sus grietas. Celebraban aniversarios, desfilaban por la alfombra roja, publicaban cariñosos homenajes en Internet. El tipo de gestos públicos que Hollywood entiende a la perfección. Pero la verdad, la que Michael solo se atrevió a revelar al cumplir 80 años, era mucho más dolorosa de lo que sugerían las fotos sonrientes. Su reconciliación no borró el daño, simplemente lo encubrió. Lo que quedaba bajo la superficie era un matrimonio que funcionaba, pero que ya no prosperaba. Michael envejeció rápidamente tras su lucha contra el cáncer. Para 2020, incluso sus fans notaron que estaba más lento, más retraído, más frágil. Catherine, aún llena de vitalidad a sus 51 años, se encontró de nuevo asumiendo el rol de cuidadora. Pero esta vez, sin la adrenalina de una crisis que justificara el sacrificio. Quería viajar, trabajar, explorar nuevos proyectos, jugar al golf y disfrutar de la vida plena que siempre había imaginado para sus 50. Michael no pudo seguir el ritmo. Se quedó en casa, consumido por la preocupación, por el caos del mundo, por el silencioso temor a volverse irrelevante. Según fuentes cercanas, la frustración de Catherine creció de forma silenciosa, pero constante. Ya había interrumpido su carrera una vez. Ahora se sentía atrapada entre la lealtad y el resentimiento. Los rumores se habían intensificado en los últimos años. Circulaban rumores de una separación secreta, de una división discreta de bienes, de un matrimonio mantenido más por costumbre que por amor. Vendieron casas en Bermudas, intentaron deshacerse de propiedades en Nueva York y Mallorca, y cada venta era interpretada por sus allegados como una señal más de que la vida que habían construido se desmoronaba lentamente. Michael finalmente admitió en privado que la diferencia de edad, antes un detalle romántico, se había convertido en el conflicto central de su matrimonio. Se veía a sí mismo a través de los ojos de Catherine, más lento, más débil, con una salud inestable. Y Catherine, a pesar de amarlo profundamente, ya no podía ignorar su propia felicidad menguante. «Me convertí en su responsabilidad», confesó Michael a un amigo, no a su pareja. Comprendió la terrible verdad. La mujer que amaba se estaba perdiendo a sí misma al cuidarlo, y no tenía forma de cambiarlo. La confesión final a los 80 años. A los 80, Michael Douglas dejó de fingir. Durante décadas, protegió la historia que el mundo quería, el matrimonio glamuroso, el lujo, las alfombras rojas, las fotos perfectas. Pero el paso del tiempo suele acabar con las ilusiones. Y Michael finalmente se enfrentó a la verdad que había cargado en silencio durante años. Hablaba en voz baja, no con ira, sino con cansancio, amando a Catherine. Zeta-Jones había sido a la vez el mayor regalo de su vida y la batalla más dura que jamás había librado. La adoraba, pero también temía haberse convertido poco a poco en la causa de su infelicidad. Las personas cercanas a ellos confirmaron lo que Michael rara vez admitía en voz alta.
Se sentía culpable. Culpable por la diferencia de edad de 25 años que había marcado cada capítulo de su relación. Culpable porque su enfermedad le había robado parte de su juventud. Se sentía culpable de que sus sueños se hubieran visto truncados, modificados o abandonados para adaptarse a su menguante salud. Se sentía culpable de que Catherine, una mujer conocida por su pasión, talento y ambición, se hubiera visto reducida con demasiada frecuencia al papel de cuidadora. Incluso en 2023 y 2024, mientras celebraban aniversarios y publicaban mensajes cariñosos, la realidad privada era más frágil que nunca. Catherine, ahora de 55 años, se encontraba en una encrucijada. Una carrera que quería retomar, un mundo que quería explorar y un marido al que aún amaba, pero al que no podía mantener para siempre. Michael, cada vez más consciente de sus limitaciones, comenzó a prepararse para el día en que ella lo dejara ir, no por traición, sino por necesidad. Y le confesó algo inquietante. El horror reside en darse cuenta de que la persona que amas se está apagando lentamente a tu lado, y tú eres el responsable. Fuentes cercanas afirman que se encuentran en una separación discreta, dividiendo sus bienes con discreción para evitar la publicidad. Sin acusaciones, sin escándalos dramáticos. Solo dos personas que lucharon con todas sus fuerzas. Sobrevivieron a muchas adversidades y llegaron a un punto en el que el amor por sí solo no bastó para mantener vivo el matrimonio. Tras una vida bajo los reflectores, Michael Douglas finalmente aceptó la verdad que pasó años evitando, que incluso el amor más fuerte puede romperse cuando la edad, la enfermedad, el sacrificio y el silencio chocan. ¿Crees que este matrimonio aún puede sobrevivir o ya han llegado a un punto sin retorno? Si quieres más historias inéditas de Hollywood, recuerda darle me gusta al video y suscribirte para el próximo capítulo.